Listo, chicos. Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos. Siendo 4 de marzo del presente año, damos inicio a la sesión del día de hoy, en la cual terminaremos de analizar el simulacro número 1. ¿Listo? Hasta ahí vamos. ¿Cómo les ha ido? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el día de hoy? ¿No? Bueno. Entonces, arranquemos sin más preámbulo. Permítanme. Listo, ahora sí, arranquemos. Listo. Cualquier duda los tengo desde acá, pueden colocar su nombre en el chat. Sigamos esta pregunta rápidamente. ¿Alguno de ustedes conoce la respuesta? ¿Ya la habían visto antes? ¿Cierto que sí? Angélica. ¿Listo, Alejita? ¿Alguien recuerda la respuesta? Sí, profe, creo que es la B. Energía cinética, Efectivamente. energía potencial y energía cinética. Efectivamente, muchas gracias, Alejita. Cierto que ya conociendo esa pregunta nos queda mucho más fácil diagramar el por qué. Listo. ¿Por qué es esa la respuesta? Vamos a ver. Efectivamente, la B. Primero, hay una forma más rápida incluso de ver que la que nombramos en clase la vez pasada. Y me hicieron caer en cuenta esta mañana un estudiante, me dijo, fácil, descártelas. Entonces, en primera instancia, miren, la C y la D tienen energía, usted le dice energía cinética, energía eléctrica. En esta, la energía eléctrica no está siendo aplicada en el proceso, o sea, no tengo por qué aplicar energía eléctrica, por tanto la C la descartaríamos, solo por esa situación estaríamos descartando la C. Y la D dice energía térmica al final, no son compatibles, entonces la descartamos y nos queda únicamente la A y la B. En este caso, cuando estamos en el momento 1, el momento 1, vamos a hacer la energía total, ¿listo? Energía total igual a energía cinética más energía potencial. Cuando está aquí, la altura que tiene, ¿cuál es? La altura respecto al piso del muchacho es de 0, él no ha adquirido altura, entonces simplemente en el momento 1, la energía potencial es igual a 0. Por tanto, la A se descarta también. No puedo decir que en el momento 1 hay energía potencial. En el momento 1 que tengo, él va corriendo con una velocidad. Al tener velocidad, sí existe la energía cinética, entonces muy bien. La B es la respuesta correcta en este caso. Después, en el punto 2, si queremos verificar, estoy adquiriendo la mayor altura posible del sistema. ¿Cuál? Es entonces de estas la que me va a quedar. La energía total del sistema es igual a la energía cinética más la energía potencial. La energía potencial ahora porque está adquiriendo la altura máxima. En este punto, la velocidad se hace igual a 0, entonces la energía cinética es la que no existirá. En la B nos dice después, efectivamente, que la energía potencial continúa en la segunda etapa. Y para la tercera etapa tendremos nuevamente, estoy disminuyendo la altura, H se está haciendo pequeño, y B está haciéndose máximo. Entonces nuevamente para el punto 3 tendremos que la energía total del sistema va a ser igual a la energía cinética en función de la velocidad, más una fracción muy pequeña de energía potencial o casi tendiente a 0. Por eso asumiré que es energía cinética. Respuesta correcta, efectivamente la B. ¿Listo, chicos? Si ven que ya las habíamos resuelto, muchas de ellas ya la tenemos hecha de antemano y eso nos facilita el aumentar la velocidad. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, señor. Listo. Espérenme, voy a aumentarle el brillo y voy a bajarle el sonido que me están. Listo, continuamos. Ahora sí, esta sí es nueva, dice. Se quiere conocer el valor de la aceleración de la gravedad en un lugar. Para ello se experimenta con un péndulo simple como muestra la figura. ¿Un péndulo en qué consiste? Es una masa atada a un hilo y soportada de un punto fijo. ¿Listo? Y la coloco auxiliar.
¿Qué dice acá? No se requiere conocer la masa. Ah, listo, no requiero conocer la masa. Ya vamos a ver por qué. Solo basta saber la longitud del péndulo, L, desde aquí hasta la masa, qué tanta distancia hay, y el periodo de oscilación, es decir, cuánto se demora en ir desde este punto A hasta el punto B. Y eso se llama periodo. ¿Cómo determino yo eso? Periodo es el tiempo de oscilación. Entonces, entre más largo es el cablecito y más largo es el péndulo, mayor tiempo de oscilación tiene. Ustedes han visto péndulos cortos, poco tiempo, péndulos largos, entre más largo sea, más tiempo de oscilación se va a tardar en ir desde A hasta B. Entonces, el periodo es directamente proporcional a la longitud. Y el periodo, la gravedad en el punto de equilibrio, es decir, aquí, cuando pasa por cero, la gravedad es la fuerza que lo mantiene rígido hacia el suelo, nos está apuntando hacia el piso, entonces la que nos está jalando el péndulo para dejarlo en el punto de equilibrio. Por tanto, la gravedad, entre más gravedad haya, menor periodo. Son inversamente proporcionales. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula dice, el periodo de oscilación de un péndulo es igual a 2pi por la raíz de L sobre G. Listo, ahí vemos. Directamente proporcional a la raíz de L, entonces acá ponemos la raíz de L, el único difícil de recordar, e inversamente proporcional con la raíz de la gravedad. Eso es lo que podemos recordar en ese momento para eso. ¿Listo? ¿Esto me sirve a mí para calcular la gravedad? Sí. Si calculo el periodo que se demora, tengo la longitud, lo único que me faltaría sería despejar de aquí matemáticamente la gravedad. ¿Listo? Y haciendo eso, la puedo calcular. Entonces lo que necesito medir es tiempo y longitud, dice. Ahorita sí, los instrumentos disponibles para efectuar las mediciones se agrupan en 3 paquetes. Paquete 1, una regla y un microscopio. La regla me sirve para medir la longitud, ¿cierto? Una barrita con una escala de división que me mide la longitud en el sistema. Eso me favorece a mí. Entonces, la regla es uno de esos factores que yo necesito. Hasta ahí, bien. El microscopio me sirve para ver o agrandar objetos muy pequeños y poderlos ver. ¿Eso me sirve? No me sirve para nada. ¿Listo? Pero la regla sí. El cronómetro no es más que pues, un sistema para medir tiempo. Y es lo que yo necesitaré para medir el periodo, entonces me sirve. Transportador no, porque me sirve para medir ángulos, balanza no, y termómetro peor, para temperatura. Entonces solo me sirven 2, la regla y el cronómetro. Paquete 1, paquete 2. Si vemos rápidamente A, todo el paquete 1 falso, me sirve solo una cosa, y B, dice aquí todo el paquete 3. El paquete 3 no me sirve a mí para nada. Si vemos la C también dice un instrumento del paquete 3 no me sirve para nada. Y la D dice todo el paquete 3 tampoco. Respuesta correcta la B, aún sin verla. Solo sabiendo que el paquete 3 no sirve para nada, ya lo descarto. Y la B dice un instrumento del paquete 1, muy bien, la regla, y un instrumento del paquete 2, muy bien, el cronómetro. Respuesta correcta la 118, la B. Lo único que teníamos que saber ahí era que la longitud se puede medir con una regla o un metro y el tiempo se mide con un cronómetro o un reloj, no es difícil, pero nos permite a nosotros, aquí simplemente a grosso modo, nombrarles a ustedes y colocarles bajo el tintero la ecuación de periodo de oscilación para un péndulo, ¿listo? Y saber cómo se relaciona con la longitud, cómo se relaciona con la gravedad, y en este caso la masa no es necesaria, no es requerida en el sistema, ¿listo? Eso es lo importante ahí. Ahora sí, vamos a ver este diagrama. Dice, lo que dice aquí, la fiebre amarilla se contrae por la picadura de un mosquito del género Aedes. Esta enfermedad proporciona fiebres intensas, dolores de cabeza y musculares, coloración amarilla en la piel, náuseas, vómitos y otra cosa, y calambres, no sé. Aunque... Uy, eso está más borroso. Aunque se han hecho importantes avances en el control de la enfermedad, aún se producen grandes epidemias, especialmente en zonas altamente pobladas, no vacunadas y que no cuentan con, y que cuentan con presencia del mosquito.
tal como algunas zonas en África. La figura se muestra lo que pasa en esos lugares. Bien, entonces tengo fiebre amarilla. Lo primero que vamos a notar aquí es que hay dos lugares. Voy a dividir esto. Y lo primero que noto es que arriba tengo mucho bosque, miren, bosque, ¿tal? Y esta es zona selvática, es zona selvática, no zona selvática, entonces esto es selva. ¿Listo? Acá abajo ya tengo lo que se conoce como urbanizaciones. Reconozco una ciudad, una urbe, por tanto un sistema urbano. Y acá tengo, pues, rupestre y algo rural. ¿Listo? En ese caso ya tengo asentamientos humanos, asentamientos donde voy a tener que analizar principalmente el factor humano. Entonces aquí tenemos 3 mosquitos. El mosquito africanis, que es de la selva. Miren, él infecta al primate, luego el primate vuelve e infecta al mosquito y él sigue infectando primates. Es decir, es un ciclo entre el mosquito y el primate. En algún punto, otro mosquito, Aedes bromadelis, pica a uno de estos primates infectados, entrando al ciclo selvático 2. En este ciclo, este mosquito le transmite la enfermedad al humano y se genera un nuevo ciclo. Esta vez, humano, mosquito, primate, humano, mosquito, primate. Esto ocurre en la selva. El humano migra a zonas urbanas, ¿ven? Es el humano quien baja a las zonas urbanas. En este punto, es picado o contagia al Aedes egipcia, otro tipo de mosquito, ¿listo? Variedad puede decirse egipcia. Este es el mosquito citadino. Este mosquito entra a las urbes y entra a los asentamientos rurales e infecta, por tanto, a los humanos en el ciclo. ¿Listo? Ahora, con base en eso tenemos la pregunta. ¿Qué estrategias usaría para controlar esta enfermedad en zonas urbanas con bajos índices de vacunación? Entonces se transmite por los mosquitos y se transmite principalmente por su picadura. Entonces, eliminar los criaderos de mosquitos y usar insecticidas contra esos para que el virus no se transmita a los humanos. Muy bien, destruyo las crías y los que ya están adultos o jóvenes los erradico con insecticidas. Esa puede servir. La B, promover el uso de tapabocas y guantes para quitar la transmisión. Falso, porque se transmite por una picadura. No es un virus como el que estamos viendo, que es aéreo y se transmite por gotículas en el aire. No, se transmite por la picadura de un mosquito. Así es que o no te pican o eliminas el mosquito. ¿Listo? No hay de otra. La C, reducir las poblaciones de primates en las selvas cercanas a la ciudad. Pues no, si reduzco la población de primates, no estoy garantizando, minimizando las picaduras del mosquito al humano. ¿Listo? Entonces no habría forma de hacer. Y la última, impedir el transporte de zonas rurales a urbanas para no expandir el rango de infección. Ese rango está viéndose entre zonas urbanas, aquí, zonas urbanas, ¿cómo está? Aquí, zonas, perdón, rurales y zonas urbanas. Este transporte está... Eso no implica nada, porque el mosquito puede llegar también infectando o transmitiendo desde humanos que estaban en zona selvática. Entonces, no me ayuda a mitigar a mí el sistema, la infección. Respuesta correcta, la A. Elimine toda cría de mosquito, busque eliminar al 100% las crías del mosquito y busque eliminar los mosquitos que tenga, los especímenes que tenga en el sistema para evitar la contaminación. Ahora sí, 118. Si hay un aumento en la población del Aedes aegyptian, es decir, el mosquito citadino, ¿cuál de las siguientes situaciones se presentará? Recordemos que este mosquito es el que está en la ciudad o asentamientos urbanos o donde hayan humanos, ¿listo? Entonces, disminución de los mosquitos en la selva debido a la competencia por los recursos. Falso, porque ellos no están ubicados en la selva, están ubicados en las zonas urbanas. B, reducción de la población de primates. Falso, porque los primates están en la selva, repito, mosquito citadino, entonces no hay forma. Aumento de casos de infección en zonas selváticas. Falso, porque a pesar de que aumentan es los mosquitos en la ciudad. Entonces, solo por descarte, porque las tres me relacionan a un ecosistema que no es el que debe habitar el mosquito aegyptius. Entonces, me quedo con la de T. Aumento de casos de infección
de humanos en zonas urbanas y rurales. Muy bien. Si aumentan estos mosquitos, muy posiblemente aumentará la transmisión en zonas donde estén los humanos asentados, ya llámese zona urbana, grandes ciudades, o llámese zona rural como veredas o caseríos o fincas. ¿Listo? Entonces, 118, respuesta correcta la D. Eso, chicos, hasta ahí vamos bien. La 119 dice, de las siguientes preguntas, ¿cuál puede resolverse del campo de las ciencias naturales? A, ¿cuántas personas hay vacunadas en África? Eso lo resuelve la estadística o la medicina con sus informes numéricos. ¿Listo? ¿Cuál es el presupuesto? Ya ahí no, porque ya a partir de ahí empieza a trabajar ciencias económicas. ¿Listo? No. ¿Cuáles especies están involucradas en la transmisión de la fiebre amarilla? Ah, eso sí pertenece al campo de la biología, porque estamos estudiando qué tipo de especie es la que me va a impactar. Respuesta correcta, la C. ¿Listo, chicos? D. La fiebre amarilla afecta en mayor proporción a los hombres que a las mujeres en el continente africano. Nuevamente, rama de la estadística. ¿Listo? Hasta ahí no hay ningún problema. La última que nos queda es la 120, dice, la suspensión de un carro tiene resortes que se comprimen cuando las personas se suben. Cuantas más personas se suban, mayor compresión de los resortes, como muestra la siguiente tabla. Aquí hay varias formas de resolverla, la más fácil es observar. 1, 2, 3, 4, listo. Pero aumenta la compresión de los resortes. Por una persona, 3, por 2, 6. 3, por 2, 6. Por 3 personas la compresión es 9. Por 4 personas, ¿cuánto será? Rápidamente ahí ustedes haciendo la lógica, solo usando lógica, ¿cuánto sería? 12. Efectivamente, Andrés. Sí, solo hay que usar lógica. Pero si quieren volverlo más científico, hagan una regla de 3, miren. Una persona, 3 centímetros. 4 personas, ¿cuántos centímetros serán? Entonces, X es igual siempre los extremos, 4 por 3, dividido lo que esté transversal a la X, dividido 1, 4 por 3, 12 centímetros. Esa es otra forma de demostrarlo. ¿Listo? O si no, también usted puede decir, hay una variación de 3 centímetros por persona, entonces hay por persona. Se utiliza algo que llama factor de conversión. Para la primera, para la de 4 irá 4 personas, por si sé que 3 centímetros es cada persona, es lo mismo. Esto se cancela con esto y le da 3 por 4, 12, ¿listo? 3 formas de comprobar. La primera y la más útil para el ITFES, la lógica. Si usted ve esas tendencias, siga la tendencia y hágale caso. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Con eso terminamos nosotros el primer simulacro, el de la jornada de la mañana, y pasamos al simulacro de la jornada de la tarde, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Listo, muy bien. Entonces, pasamos al simulacro de la jornada de la tarde. Ahora, aquí, veamos la primera pregunta. La primera pregunta, ¿ustedes recuerdan ese diagrama? ¿Lo han visto antes? Bueno, aparte del simulacro, esta pregunta ya se la habían tropezado antes. No, señor. Ah, muy bien, eso me gusta. Entonces vamos a discutirla. Porque esta pregunta les aparecerá luego en un formulario que tenemos, en un taller que tenemos para desarrollarle. ¿Listo? La mayoría de estas preguntas ya también están en otros simulacros. ¿Listo? Entonces, permítanme un momento. Entonces, ahora sí, vamos a analizar el ciclo de vida de la lombriz. Lo primero que vamos a hacer aquí, lo más rápido que vamos a tomar es esta clave. Durante su ciclo de vida, la lombriz parasitaria llamada tenia, listo, resaltamos que es un ciclo. Entonces, vamos a ver qué dice. Para ustedes rápidamente, ¿qué es un ciclo? Pues un ciclo sería, arranco de un punto A, hago todo lo que quiera, pero vuelvo a ese mismo punto. Eso es un ciclo. Vamos a ver qué dice acá. Conocida también como tenia, necesita un huésped intermediario y uno definitivo. El huésped intermediario se infecta al comer pasto contaminado, entonces,
pasto contaminado con los huevos de la tenia. Entonces, tengo mi pasto contaminado con huevos de tenia, esos son los huevos. ¿Cómo llegaron ahí? Aún no sé, pero vamos a ver. Entonces llega un huésped intermediario, vamos a llamarlo HI. No sé qué será, no sé qué puede hacer, pero sé que es un huésped intermediario que se comió los huevos de tenia que estaban en el pasto. Después dice, estos huevos se transforman en larvas y viajan desde el intestino hasta los músculos a través de la sangre. Ah, listo. En el huésped intermediario, dentro de él, primero se convierten en larvas y esas larvitas pasan hasta el músculo. En el músculo se le pegan las larvitas. Listo. Vamos a ver qué sigue. Y viajan, las larvas se quedan a vivir dentro de los músculos. Los depredadores o huéspedes definitivos se comen a estos animales e ingieren las larvas de la tenia. Ah, listo. Alguien se comió ese músculo y ese es el huésped definitivo. Y por tanto también ingiere las larvas. ¿Listo? Esas larvas crecen y se reproducen dentro del depredador. Ah, bueno, aquí. En el humano definitivo, que lo voy a dejar como un círculo, en el interior empieza a crecerme la tenia. ¿Listo? Se desarrolla. Ahora sí. Los huevos de tenia son expulsados por las heces y quedan adheridos al pasto. Ah, cuando salen las heces del humano, caen en el pasto, se secarán, ¿no? Pues sabrá Dios qué pasa ahí, y luego viene el huésped intermediario y nuevamente lo absorbe. Primera instancia, tiene que ser un ciclo. Si ven que todo me lleva a mí a tener un ciclo, de acuerdo con la información anterior, si el humano es el huésped definitivo de la tenia, ¿cuál de los siguientes modelos representa el ciclo? Vamos a descartar. Primero, vamos a ver el B y el C. ¿Por qué el B y el C directamente no son? Fácil, porque no dan un ciclo. Miren, arranca con el huevo, luego sigue a un huésped definitivo que sería el humano, luego cae en un huésped intermediario que sería el marranito este. Pero lo que yo veo aquí es que no son ciclos. No se están generando ciclos. Y como bien dice, ciclo de vida, y en lo que nombramos vemos, arranca los huevos en el pasto, y al final las heces vuelven a caer al pasto y otra vez tenemos huevos. Igual en el B, sea como sea, no es un ciclo, por tanto descartamos C y descartamos B. Nos quedamos únicamente con dos opciones, la A o la D. Miremos la A dice, paso 1, tenias adultas son expulsadas en las heces del humano. Falso, lo que se expulsa en las heces del humano, ¿qué es? Los huevos. Entonces ya nos quedamos únicamente con la D. Veamos la D, dice, paso 1, huevos expulsados en las heces del humano. Bien. Huevo cae al pasto. Después, la flechita indica que se lo come. Huésped intermediario. Consumo de huevos presentes en el pasto. Muy bien. Paso 2. Aquí en el interior del marranito se crean las larvas. Las larvas, dice paso 3, larva incrustada en el músculo de la carne. Muy bien. O sea que hasta ahí vamos con estos pasos. De ahí lo consume el humano, según mi esquema. Paso 4, el humano ingiere. Bien. Llega al humano, en el interior del humano, ¿qué pasa? Se cría y se desarrolla la tenia. Desarrolla la larva una tenia adulta en el intestino del humano. Listo. Y de ahí vuelve a tener los huevos y vuelve a arrojarlos por las heces al exterior. Respuesta correcta, la D. Es el único que me muestra todo el ciclo y cumple con todos los pasos descritos. Aquí es simplemente leer muy bien e ir buscando los pasos. Primera pista clave, es un ciclo, por tanto la B y la C, que no son cíclicas, las descarta y ahí usted ya rápidamente pone a comparar entre la A y la D, cuál sería la más rápida. Y usted, viendo solo el paso 1, ya dice cuál es la correcta. Los huevos salen en las heces del humano y pasan y son alimentados y se alimenta ahí el marranito. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta en esta? No, señor. Listo, muy bien. Voy a sacar. Está difícil de leer. Ahora, miremos esta. En la tabla se muestra el número de protones, neutrones y electrones que presentan dos átomos de bromo. Listo, electrones, vamos a verlos. Átomos de bromo. Ahí tenemos los dos átomos. Cuando
¿Cómo sé que son de bromo iguales? Tiene que tener el mismo número de protones, 35, 35. Entonces, mismo elemento tiene protones 1 son iguales a protones 2, es decir, el mismo número de protones. Listo. Si son el mismo elemento, pueden tener dos pasos. El primero, que sean iones, es decir, que tengan carga. En este caso, ¿qué va a pasar? La diferencia entre los protones menos los electrones va a dar un número diferente de 0. ¿Listo? Si da positivo, si protones menos electrones da mayor a 0, indica que el ion es un ion positivo. Si protones menos electrones da un número menor a 0, es decir, negativo, indica que estamos teniendo un anión o un ion negativo. ¿Listo? Esos son cuando tenemos cargas. ¿Listo? Y la otra es que tengamos isótopos. ¿Qué son los isótopos? En este caso, la masa atómica del átomo es diferente de la masa atómica del otro átomo. Entonces la masa atómica 1 es diferente de la masa atómica 2. Vamos a ver aquí, protones iguales, o sea, son el mismo elemento. Bien. Ahora, miremos isótopos, masa atómica diferente. ¿Y la masa atómica qué es? Número de neutrones 1 más protones 1 es igual al número de neutrones 2 más protones 2. Es decir, con las partículas atómicas, partículas nucleares. Protones 35, neutrones 35, la sumatoria me daría 80, entonces aquí hay 80 unidades de masa. Y acá, 35 más 45, también los mismos 80, entonces no hay problema. No son isótopos, porque tienen la misma masa. Tener la misma masa no serán isótopos. ¿Qué nos queda? Hacer la resta entre protones y electrones. Protones y electrones, aquí 35 menos 35, 0 para el átomo 1. Ahora, entre el átomo 2, 36 electrones, 36 cargas negativas, más 35 cargas positivas, me va a quedar menos 1. El átomo 2 es un ion negativo y el átomo 1 es neutro, ¿listo? ¿Qué nos dice? Como es el anterior, puede afirmarse que el átomo 1 es un átomo de bromo neutro. ¿Por qué? Tiene el mismo número de protones que electrones. Esa es la razón. Para que un átomo tenga carga igual a 0, tiene que haber número de protones P, voy a borrar. Número de protones tiene que ser igual a 0, protones menos electrones tienen que ser igual a 0, por tanto, los protones tienen que ser igual a los electrones. Es la única forma. ¿Y eso a qué se debe? Pues que los protones son cargas positivas que se deben anular o estar en equilibrio con las cargas negativas. Si aquí hay 10, acá tienen que haber 10. Si aquí hay 20, acá tienen que haber 20. ¿Listo? Para que el átomo sea neutro. Entonces, en este caso, 35 por un lado, 35 electrones, 35 protones. O sea, la carga del sistema es neutra. B, tienen más neutrones que protones. No nos interesan los neutrones. Los neutrones no aportan carga, solo aportan masa. Entonces, ahí como nos están preguntando por qué el átomo es neutro, me están preguntando a mí es por qué el átomo tiene o presenta carga en el sistema. ¿Listo? C, la suma de protones y electrones es mayor que en el átomo 2. Falso. Ni siquiera es una suma, realmente es como una diferencia. ¿Listo? Al hacer la diferencia entre los protones y los neutrones, hallo la carga. D, tiene más neutrones que electrones. Como ya repetimos, los neutrones no influyen en la carga. Que tenga más neutrones que electrones, no importa, no afecta la carga. ¿Listo, chicos? Respuesta correcta sería la A. ¿Dónde está el puntero? Aquí. 52, la A. ¿Listo, chicos? ¿Hay alguna pregunta? No, muy bien, continuamos. Esta pregunta dice, permítanme la leo desde acá. Un niño va a lanzar una canica. Aquí está. Un niño estudia el movimiento de su canica cuando la lanza con una rapidez determinada a cierto ángulo, ¿listo? O una velocidad determinada.
como se muestra en la figura. Esta es la primera figura. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos entonces que el niño lanza la pelota, miren, esta será la velocidad que lleva, la que tenemos ahí, ese vector que vimos aquí dibujado, será la velocidad o la rapidez con la que lo manda, y va a medir qué tan lejos llega. ¿Listo? Entonces de aquí sacamos la trayectoria. Esto que tengo ahí es un movimiento parabólico. Es lo único que debo tomar ahí. Listo, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa? Parecerá que la figura y la gráfica son iguales, pero son totalmente diferentes. El niño lanza su canica manteniendo fija la rapidez y cambiando solamente el ángulo de lanzamiento y obtiene los resultados de la distancia horizontal máxima que recorre la canica antes de volver a tocar el suelo. Ver gráfica. Ahorita hacíamos una gráfica. ¿Qué midió? Midió la distancia horizontal, es decir, esto que está aquí. El eje X de la figura es lo que yo mido, entonces ahora ese X de la figura, va a ser igual a la variable de respuesta, entonces esa variable de respuesta va a ser mi eje Y ahora. Pues, ¿y qué midió? Como lo midió con respecto a que él variaba el ángulo y medía qué tan lejos llegaba, entonces variable independiente el ángulo, variable dependiente la altura a la cual llega, la distancia horizontal, perdón. ¿Listo? Entonces, ¿él aquí qué hizo? Cuando el ángulo es 0, el desplazamiento es 0. Es decir, cuando el niño apunta la canica y la apunta a 0, no hay ninguna diferencia, casi que la suelta, cae aquí. A medida que él empieza a levantar el ángulo, empieza a notar que hay un movimiento parabólico, entonces parte de aquí, por lo menos si tiene un ángulo así, y era un poquito, cae aquí. Y él empieza a determinar qué tan lejos cae. Hay un punto máximo. ¿Cuál es el punto máximo? Miren, la altura máxima de la gráfica me indica que hay una distancia máxima de 1.5 metros. 1.5 fue el máximo desplazamiento que yo llegué. Y me dice que aproximadamente un ángulo de 45, es decir, totalmente ahí, a 45. En ese punto, si obtuve el máximo lanzamiento, ya sube, adquiere una altura máxima aquí, vuelve y cae, lo que le confiere una distancia horizontal, que voy a ponerle X, de 1.5. Si yo mando esa esfera, la mando también a 45, pero ahora la mando con más velocidad. ¿Qué quiere decir más velocidad? La mando con más fuerza, la impulso más rápido. ¿Ustedes qué esperarían? ¿Que suba más y caiga más lejos o que suba menos y caiga menos, más cerquita, por así decirlo? John Freddy, cuéntame, ¿tú qué esperarías? Carlos, Andrés. Más lejos, profe. Exactamente, usted le está metiendo más fuerza, le está mandando más velocidad y va a alcanzar una altura máxima respecto al eje Y más alta y posiblemente va a caer más lejos. El hecho de que usted cambie la velocidad, cambia el movimiento, el hecho de que usted aviente una piedra en tiro parabólico más rápido o más despacio, ¿cambia el tipo de tiro? No, lo que le cambia es el alcance. No sabemos qué tanto va a alcanzar. Eso es lo que desconocemos, pero el movimiento va a seguir siendo el mismo, el movimiento va a seguir siendo parabólico, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, ¿usted qué esperaría? Entonces, si el movimiento sigue siendo el mismo, parabólico, lo único que espera es que la altura máxima horizontalmente cambie, ¿qué esperaría esta gráfica? ¿Usted esperaría que cambie esta gráfica que tiene aquí o que se mantenga similar? Que se mantenga similar, ¿no? Eso, Alejita, muy bien, porque es el mismo movimiento, solo que con un poco más. Yo esperaría que se mantenga similar, sino que ahorita, cuando yo tenga 45, que es mi experimento máximo, posiblemente voy a tener un punto más alto aquí, va a llegar como hasta por acá, y ahí voy a tener una altura diferente. Y posiblemente la gráfica sea un poquito más alta. Veamos cuál de todas es la más alta. Ah, la A dice... A 0 grados ya tiene una altura máxima, falso, porque a 0 grados vemos que yo cuando suelto la pelota cae. Y otra que hay una inclinación de 90 grados. 90 grados, ¿qué es? Usted coge una piedra, miren, coge una pelota
y láncela a 90 grados. 90 grados es lanzarla hacia arriba. Cuando usted la lanza hacia arriba, la pelota vuelve a caer a usted. Es un tiro parabólico, sube, vuelve y baja, pero la pelota vuelve a caer hacia mí, entonces no va a tener un desplazamiento horizontal máximo como muestra aquí. De 2.5 metros eso es imposible, tiene que ser 0. Aquí vemos en la B, por eso la A no es. En la B vemos a 0 grados, sí, 0, la suelto, cae aquí mismo. Pero a 90, cuando la lanzo hacia arriba, debería caer aquí mismo, y me dice que a 90 tiene un desplazamiento máximo falso. Miren, la C es igualita a la gráfica que tuvo el niño, o sea que está teniendo el mismo comportamiento, veamos. A 0 grados, cae aquí, bien, 0 desplazamiento, a 90 la tiro hacia arriba, cae en 0, bien. Y miren que a 45 que tengo el máximo, lo que yo esperaba. La distancia se hace más grande, pasa de 1 a aproximadamente 2,5. Respuesta correcta, ya la vimos. La C y la D dice que para cualquier ángulo, la distancia es la misma y todos sabemos que eso es falso. 53, respuesta correcta, la C. ¿Hasta ahí una pregunta? ¿De esa pregunta? Eso se hace muy fácil usando la imaginación y sabiendo leer la gráfica. Todos hemos tirado piedras en tiro parabólico. Solo ahorita hay que aplicarle la lógica y ver la gráfica. Y saber que cuando usted tira una piedra a 90 grados hacia arriba, ella le va a caer a usted en el mismo punto. Por tanto, a 90 grados tiene que buscar que el desplazamiento sea 0. Y normalmente en ángulos de 45, así cuando usted apunta como hacia allá, alcanza la mayor distancia posible. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? No, profe. Eso, muy bien. Vamos a ver esta. La glándula tiroides se encarga, entre otras funciones, de la producción de hormonas tiroideas. ¿Listo? T3 y T4. Ambas hormonas se componen de yodo, entonces necesito en el organismo T3 más T4. Ambas hormonas son yodo dependientes, es decir, requieren de yodo para ser sintetizadas. ¿Quién las sintetiza? Una glándula llamada tiroides. Listo. Esa glándula la sintetiza. Listo. Ahí tenemos, hasta ahí tenemos. La actividad de la tiroides se controla por otra glándula, la pituitaria. La glándula pituitaria. ¿Listo? La cual cuando detecta que hay un descenso de la concentración de hormonas A, si la concentración de estas hormonas baja, eso manda una señal a la pituitaria. ¿Listo? La pituitaria empieza a mandar señales químicas a la tiroides. ¿Y las señales que dicen? Activen la producción. Y ellas obviamente producirán las hormonas. ¿Listo? También es un ciclo. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver qué dicen. En ese caso, cuando detecta un descenso de la concentración de las hormonas T3 y T4, estimula la actividad de la tiroides para aumentar su producción. La deficiencia de yodo en la dieta puede alterar el organismo. ¿Listo? No tengo yodo. Por tanto, al ser hormonas yodo dependientes, no las voy a poder sintetizar. ¿Listo? ¿Qué pasará ahí? Las hormonas deben bajar. No las puedo sintetizar porque no estoy incluyendo yodo en mi dieta. ¿Y qué le va a pasar a la tiroides? La tiroides va a empezar... No, perdón, la glándula pituitaria va a empezar a tener actividad, va a decir, bueno, empiecen a producir y va a mandar mensajes químicos a la tiroides, produzcan hormonas T3 y T4, pero la tiroides le va a responder, ¿y con qué voy a reproducir si no tengo yodo? Si no tengo yodo, el proceso se limita. Si no hay yodo, no hay síntesis. La hormona no se puede sintetizar. La pituitaria, como van a seguir bajando las concentraciones, se va a seguir estresando y va a tener hiperactividad. Vamos a ver las posibles respuestas. A. Baja la producción de la hormona T4, muy bien. Pero también baja la T3, entonces ¿dónde está la T3? Hasta ahí llegamos. Y poca actividad de la glándula pituitaria, falso, porque la glándula se va a estresar cuando haya bajón de las hormonas. ¿Listo? B y C, alta producción de las hormonas T3 y T4, falso, va a haber poca producción porque dependen de yodo y si no hay yodo no se producen. Y la C también por lo mismo, falso. Nos quedó la D.
La D dice, baja producción de hormonas T3 y T4, muy bien. E hiperactividad pituitaria, muy bien. La pituitaria se está estresando y está pidiendo que sinteticen más hormonas, pero como no hay hormonas, no se pueden sintetizar. Y las hormonas empiezan a bajar porque no hay yodo con que sintetizarlas. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, sigamos con la 55. La 55 dice, un grupo de investigadores encuentra un antifúngico que afecta al hongo Phytospora infestatum, el cual ataca los cultivos de papa. Este producto afecta el gen que permite una parte del proceso de ensamble del ribosoma en el hongo. Organelo encargado de la síntesis de proteína. Bueno, antes que nada vamos a ver el ribosoma. Ese es el ribo. La función del es tomar. La función del es tomar ARN mensajero, inyectarlo a él, pasa por aquí y él sintetiza proteínas. Con base en esa información genética que trae el ARN que viene del núcleo, yo sintetizo una proteína, listo, pero para eso me dicen que necesito ensamblarlo con algo. La figura muestra el proceso del gen, del proceso y el gen afectado por el antifúngico. Entonces veamos aquí cómo funciona esta vaina. Núcleo convierte el ADN, que aquí lo veo, el ADN lo convierte a ARN. Ese proceso se llama transcripción. ¿Listo? Al tener la transcripción ya tengo de ADN a ARN. Después una parte de ese ARN se codifica para mandar una orden, una parte de él se codifica para mandar otra. ¿Sí ven? Entonces, uno de ellos está encargado de generar algo que se llama subunidad 60S y el otro está encargado de generar la subunidad 40S. Ambos salen del núcleo con ganas de ir a dejar el mensaje afuera. La subunidad 60S muy bien se produce y madura y está completa. Esa subunidad se reporta a trabajar en el ribosoma. Entonces aquí voy a tener la subunidad 60S. Listo. Ahora, ¿qué pasó con la 40? El gen cambia y por tanto no se puede codificar esa unidad, es decir, la unidad 40S no existe, no se codifica, no madura. Y a la hora de trabajar, miren, aquí falta esto que está aquí, que se ve como borrosito tenue, indica que aquí a este lugar donde debía colocarse la 40, donde debía llegar una subunidad 40S, no llegó nada, ella no se reportó a trabajar. Entonces no llegó nada. Y a la siguiente, la de al lado, voy a asumir que como está medio borrosa, puede decir que había 60% de la subunidad 60, podría construirla. Y otro poquito la 40, entonces era 40 algo, 60 otro. Pero resulta que acontece que tampoco se reporta a trabajar, entonces la parte de la 40 no está. Entonces mi ribosoma queda choneto. Queda con una unidad total 60 y una unidad a medias medio formada. Entonces, siendo así, el ribosoma dice, no, yo ni para qué lo intento si así no voy a poder trabajar. Entonces, vamos a ver. ¿Qué sucede con el hongo cuando este gen se afecta? El ADN no se puede transcribir a ARN falso, porque yo estoy viendo el proceso de ADN a ARN. Ve, el ribosoma recibe a la subunidad 40S y 60S maduras que afectan el ensamble falso. La 40S no se produce, nunca llega a trabajar, entonces no hay forma. C. El ARN formador de subunidades no puede generar la subunidad 60S, falso porque la subunidad 60S se generó y ahí llegó a trabajar, entonces falso. Respuesta correcta la D. La subunidad 40S no puede madurarse bien, dañando el ensamble del ribosoma. Listo, ya no llegó a trabajar y por tanto el ribosoma no pudo cumplir con sus actividades normales. Respuesta correcta de la 55 es la D. Perfecto. ¿Alguna pregunta ahí? No, profesor. Listo, Javier. Vamos entonces ahorita con la 56. Dice los átomos
de un elemento tienen la misma cantidad de protones, lo que yo les decía al principio, misma cantidad de protones. ¿Qué es un isótopo? Los isótopos son átomos que tienen el mismo elemento, pero que difieren en masa atómica y contienen la misma cantidad de protones, pero no en neutrones. Diferente masa. Isótopo atómico es diferente. Iones. Los iones de un átomo poseen carga porque tienen más o menos electrones que un átomo neutro. Ah, listo, iones. Simplemente tienen una carga positivo o negativo. ¿Y cómo obtengo yo eso? Pues a los protones quítale los electrones y vea qué número le da. Ya teníamos eso también, eso les da igual a la carga. Vamos a ver acá, dice, un estudiante encuentra la tabla que relaciona un átomo, un número de protones, electrones y masa atómica de un átomo neutro y 4 de ese mismo elemento. Vamos entonces, número de protones, vamos a hacer aquí una tablita extra que va a ser titulada carga. ¿Listo? Vamos a analizar esta carga. Listo. Perdón, me quedó chonetico esto. Vamos a analizar esa carga. Listo, ahorita sí. Número de protones, 20 para todos. Miren, 20 para todos, 20, 20, 20 y 20. Ahorita sí restemos el número de electrones. Número de electrones del átomo neutro, 20. 20 menos 20 es 0, ¿cierto? Siguiente, 20 menos 18. Aquí ya tenemos más 2. Tenemos un ion. Aquí es 18, ¿no? 20 menos 20 para el átomo 2 igual a 0. Ahí es un átomo neutro. Bien. 20 menos 20 para 3. Tenemos otro que es igual a 0, otro átomo neutro. Bien. 20 menos 19. Tenemos que dar más 1. Muy bien. Un ion. O sea, 1 y 4 son iones. Ganadores por ahí. Bien. Ahorita miremos. Más el átomo neutro. 40. Entonces, cualquiera que te da 40, no hay problema, es el mismo átomo, 40 por aquí, 40 por acá. Ah, pero resulta que 2 y 3, uno pesa 42 y el otro pesa 44. Eso quiere decir que el átomo 2 es un isótopo igual que el átomo 3. Entonces, 2 y 3 isótopos. Busquemos esa conmutación acá. Con base en la anterior información, ¿cuántos átomos? ¿Cuáles átomos son iones y cuáles son isótopos? A ver, lo primero, de aquí para acá, todos dicen que son isótopos, entonces buscamos el que diga 1 y 4. No dice 1 y 4, 1 y 3 tampoco, 2 y 4 tampoco, me queda la B. La D dice 1 y 4 son iones, muy bien. Y dice, y los átomos 2 y 3 son isótopos, muy bien. Respuesta correcta de la 56, la D. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Entendieron esa pregunta? Sí, profe. Sí, señor. Listo, muy bien. ¿Listo, Alejandra? ¿Ninguna duda? Bien, pasemos a esta. Esta dice, una persona quiere llegar a la cima de una montaña, como se muestra ahí. En la siguiente situación, la magnitud de la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la magnitud de la normal. Fuerza de rozamiento directamente proporcional a la normal. Es lo que nos dice ahí. Listo, ahora sí. A medida que el ángulo de la montaña disminuye, es decir, a medida que θ se hace más pequeño, es decir, que esto se aplana más, la fuerza normal que hace contra el pavimento aumenta. Es decir, fuerza normal aumenta. Si algo baja y otra variable sube, quiere decir que ya son inversamente proporcionales. Entonces, la normal es inversamente proporcional a el ángulo. Entre más ángulo, menor fuerza normal y viceversa. Ahí tenemos una relación. ¿Listo? ¿Qué puedo yo hacer? Miren, puedo yo hacer una relación directa. Entonces, puedo decir, fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la normal y eso es inversamente proporcional al ángulo, ¿cierto? Y aquí puedo yo sacar que entonces la fuerza de rozamiento es inversamente proporcional con el ángulo.
Y ya sacando eso, vamos a ver qué nos preguntan. Dice, ¿qué ocurre con la magnitud de la fuerza de rozamiento si el ángulo aumenta? Son inversamente proporcionales. Si el ángulo se hace mayor, la fuerza se hará la más pequeña, entonces disminuirá. A, aumenta, falso. B, se mantiene constante, falso. D, disminuye, muy bien. Está disminuyendo. ¿Por qué? Porque la normal está aumentando, y si la normal aumenta es porque el ángulo aumenta. ¿Listo? Esa es, simplemente hacemos esta relación, esa relación de proporcionalidad, y ya sabiendo eso puedo determinar la respuesta correcta, la C. Y D, cambia de dirección y ya no se opone al movimiento, falso. La fuerza de rozamiento siempre va a estar en la misma dirección, es el rozamiento entre el piso y el auto, y a menos de que el auto esté pegado ahorita al techo, no va a cambiar. ¿Listo? 57, C, esa la comprendimos. Sí, señor. Listo, muchachos, eso me gusta. Vamos con la siguiente. En la siguiente dice, un estudiante quiere saber cuál es la dieta principal del murciélago, de un murciélago. Para ello recolecta muestras de excremento de 10 individuos y determina qué tipo de experimento se consume usualmente esta especie. Él encontró semillas y pulpa de tomatillo, por lo cual concluyó que los murciélagos de esta especie se alimentan principalmente de tomatillo. Entonces aquí vamos a ver. Digámoslo aquí en una esquina. Primero él se hizo una pregunta. Para resolver la pregunta, él plantea un experimento, que es ir con 10 murciélagos, ir a recoger el alimento, el excremento, para ver qué se alimentan. Después obtuvo un resultado. ¿Cuál es el resultado? Obtuvo pulpas de tomatillo y semillas. ¿Cuál es la conclusión? Concluye que se alimentan de tomatillo y ya. Y es el ciclo que él tiene. Veamos las gráficas que tenemos. Pregunta, ¿cuál es la dieta principal del murciélago? Muy bien. Experimento, se tomaron 10 murciélagos de la zona y se obtuvieron muestras de sus excrementos. Se analizaron las sustancias presentes en el excremento para identificar el tipo de alimento consumido. Muy bien. Conclusión, los murciélagos se alimentan de tomatillo. ¿Y de dónde sacó esa conclusión? Aquí en ningún momento él está presentando los resultados. Faltan los resultados. ¿De dónde sacó esa conclusión? ¿Cómo llega de aquí a aquí? No es posible. Entonces A no es la respuesta correcta. D, ¿cuál es la dieta principal del tin? Respuesta correcta. Pregunta bien planteada. Experimento nuevamente, bien. Resultados, bien. Y ahorita y la conclusión. Cuando tiene una cosa, le falta la otra. Listo. Entonces, no es esta. Permítame. Entonces, la B tampoco es. Yo creo una copia de esta. Le borro esto. Le borro esto. Ahora sí. Entonces, en esta de acá, no era ninguna de las dos. No era ni la B ni la A. ¿Listo? Porque nos faltan las conclusiones en uno y los resultados en el otro. Aquí. Listo. Ahora, veamos la C. La C tiene pregunta, muy bien. Tiene experimento, muy bien. Y los resultados, ¿dónde están? Y además de los resultados, después la conclusión no está. Entonces la información está incompleta. Tampoco la C no sirve. La D tiene pregunta bien, experimento bien, resultados bien, aquí están, y conclusión aquí están. Para rematar tiene la foto del murciélago y el tomatillo. Tiene toda la información completa. Entonces respuesta correcta, la D, que es la cartelera que incluye todas las variables, los resultados y todo lo que era analizado en el proceso. Respuesta correcta, efectivamente, la D. ¿Hasta ahí cómo van, chicos? Bien, ahora vamos a seguir con la 59. La 59 dice, una adaptación es una característica que mejora la supervivencia o la reproducción de los organismos que la exhiben, teniendo implicaciones evolutivas importantes en los diferentes, permítame,
en los diferentes grupos de esa especie. Es decir, una adaptación lo ayuda a usted a mejorar sus habilidades, ya sea para adaptarse a un medio, o sea, sobrevivir, o para reproducirse. Listo, eso es lo que nos quiere decir acá. Ahorita sí, las chinchillas son unos animales emparentados con los ratones, es decir, en alguna época fueron similares a los ratones, pero las adaptaciones que tuvieron los desarrollaron en diferentes hábitats, por tanto, ahora ya tal vez no se parezcan, pero siguen siendo familiares, por así decirlo. Se encuentran adaptadas a un medio en el que viven y sus hábitos de comportamiento, como lo pueden demostrar su fisiología y su morfología. Morfología es la forma que tienen, las orejitas, las paticas, la cola, el pelaje, eso es morfología. Fisiología hace referencia a los procesos internos, qué tanta agua usan, metabolismo lento, metabolismo rápido, animales de sangre fría, animales de sangre caliente, que si pueden degradar carbohidratos o no pueden degradar carbohidratos, es decir, todo el tipo de comportamiento interno, todo el tipo de reacciones metabólicas o procesos como funcionan internamente los organismos. ¿Listo? Ahorita sí. Su principal modificación fisiológica, es decir, de metabolismo, es la adaptación a la falta de agua en su hábitat natural. Es decir, hay poca agua en ese entorno donde viven las chinchillas. En ese sentido, la orina de la chinchilla es poca y concentrada. Esto es poca y concentrada. Para que algo sea poco, pues básicamente tiene un volumen muy pequeño. La cantidad que orina es muy pequeña. Y concentrada quiere decir que dentro de ese volumen, la cantidad de H2O, de agua que ella expulsa, también es muy pequeña. Ya pierde la menor cantidad de agua posible. Una razón que permite explicar por qué la orina de la chinchilla es concentrada y se produce en pocas cantidades, pues posiblemente si no hay agua en el entorno, ¿usted cree que la chinchilla va a perder agua expulsándole en la orina? No, ella la ahorra, lo utiliza esa moleculita para algo que le sirva como producir energía y trata de orinar lo menos posible, y cuando lo hace es poca y con la menor pérdida de agua. Vamos a ver las posibles que tenemos aquí. Estos animales no consumen agua de su medio, por lo que justifica esta adaptación. Falso. Todo mamífero consume agua. ¿Listo? Es importante el agua, por eso es la clave de la vida. ¿Listo? Y eso no justifica su adaptación. La adaptación sería por lo menos a no orinar. Si no orina, ya hay una razón para decir, no ingiere agua, por tanto no la expulsa. Tiene que sacar al menos un poquito de agua, tiene que tomar para poder al menos expulsar un poquito. ¿Listo? B. La pérdida de agua en la chinchilla es una adaptación ambiental más que fisiológica. Falso. Ambiental es más asociada con los cambios del entorno, clima, disponibilidad de alimento, y esas cosas no tienen nada que ver. Lo que tiene que ver es que él en su fisiología se ha adaptado para usar la menor cantidad de agua posible y optimizar los procesos donde se requiere agua, sin desperdiciarla. ¿Listo? C. Obtener agua de las plantas de su hábitat. Al obtener agua de las plantas de su hábitat, estos animales no requieren estar orinando constantemente. Primero que nos dice es que el agua es escasa, entonces no va a obtener agua de las plantas. Y segundo, si obtiene agua de las plantas, ¿usted cree que ya no va a orinar? Antes, al contrario, puede darse el lujo de orinar más de seguido y liberar un poco más de volumen de agua porque lo está recuperando de las plantas. Y eso no es lo que pasa. D. Las chinchillas necesitan poca agua para sobrevivir porque el ambiente es seco, no hay casi agua, porque casi no pierde agua en su metabolismo. La poca agua que excreta o que saca en forma de orina es muy poquita, el resto lo optimiza fisiológicamente para tener el mayor rendimiento. 59, respuesta correcta la D. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bien. No, señor. Listo. Entonces, John Maldiveson se fue, John Freddy, Javier Cerón, listo. Para mañana entramos de la 60 para adelante. La 60 no la vamos a trabajar hoy porque ya son casi las 3. Y entonces vamos a desarrollarlo de ahí para adelante. ¿Listo? Porque son preguntas ligadas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Recuerden colocar su nombre en el chat antes de detener la grabación. ¿Alguna pregunta, compañero?
Chicos, ¿están ahí? ¿Alguna pregunta o ninguna? No, profe. No, señor. Listo, muchachos, nos vemos entonces mañana nuevamente a las 12 en punto. Con todo el ánimo, terminamos desde las 60. Yo creo que mañana lo terminamos hasta las 78. Nos faltan 18 preguntas. Así es que vamos a hacer, a más tardar, la otra semana terminamos este solucionario y ya seguimos con nuestras actividades de desarrollo de formularios normales. ¿Listo, chicos? Sí, Gracias, profe. necesito. A ustedes, Sandra. ¿Listo, Juan Camilo? Nos vemos, entonces pueden proceder a ir a su siguiente clase. Quedo atento a cualquier comentario, Hasta luego. chicos. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Gracias, hasta luego. De nada, compañeros. Hasta luego.